Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia. Primero que nada, agradecerle a la Cámara de Industria la organización de este segundo evento. El día de ayer tuvimos Congreso de Energía, hoy sostenibilidad, dos temas, ¿verdad?, súper relevantes para la agenda del sector industrial, del país y a nivel global. Voy a compartirles específicamente en los minutos que sigue cuál ha sido el nuevo enfoque de la estrategia climática que ha venido abordando FIFCO prácticamente en los últimos 2 años. Y esto como parte de una evolución que ha venido teniendo FIFCO propiamente en la agenda de sostenibilidad, en donde FIFCO desde el año 2008 había adoptado un modelo de triple utilidad. Ya los compañeros que me antecedieron ya explicaron mucho, ¿verdad?, lo que es el modelo de triple utilidad. Pero, ¿verdad?, básicamente lo que en FIFCO identificamos es cuál tenía que ser esa evolución, ¿verdad?, de FIFCO en materia de ambiente social y un elemento muy importante que tal vez había sido invisibilizado en el área de sostenibilidad, que es el componente gobernanza. Entonces, ¿verdad?, nos metimos en este rollo de entender todas esas metodologías de ambiente social y gobernanza y cómo íbamos a incorporar toda esa metodología y cómo eso iba a ser nuestra próxima frontera o nuestra evolución de triple utilidad. FIFCO sigue siendo una empresa de triple utilidad y seguiremos trabajando en esas 3 dimensiones, pero básicamente con un nuevo nivel de madurez. Los temas que vamos o que les voy a compartir ahorita, tal vez muy rápidamente, cuál es ese contexto climático global y regional al cual nos enfrentamos y cuál es esa relación que existe entre las emisiones, el cambio climático y las operaciones industriales. Un poco hablarles de ese diagnóstico de ambiente social y gobernanza que desarrollamos el año pasado y cómo empatamos o cómo a través de este diagnóstico fue muy sencillo y muy visible identificar que lo que venía haciendo FIFCO en tema de emisiones, ¿verdad?, que básicamente estábamos enfocados en el componente de mitigación, estaba bien y lo tenemos que seguir haciendo. Sin embargo, habían 2 elementos que carecía nuestra estrategia, que tiene que ver con la parte de adaptación y de gestión de impactos. Un poco también vamos a detallar cuál es esa estrategia climática que hemos definido para FIFCO y cuál es ese roadmap estratégico, ¿verdad?, con planes y programas específicos que vamos a estar abordando en los próximos años. Entonces, a nivel del contexto climático global, y yo creo que esto es muy evidente y de conocimiento para todos, como prácticamente, ¿verdad?, estamos en la última década más cálida que ha habido a nivel de la historia de la humanidad. Cada vez vamos teniendo mayor eventos de escasez de agua, inundación y pérdida de biodiversidad. Lamentablemente, las reducciones de emisiones logradas a la fecha y la proyección de las contribuciones futuras que los países han asumido ante la comunidad internacional, lamentablemente no van a ser suficientes para que la temperatura no aumente por encima de los 1.5 grados centígrados, ¿verdad? Y este fue tal vez uno de las conclusiones más reveladoras de la última COP27. A nivel global también pues, se ha identificado el cambio climático como uno de los mayores retos de la humanidad. Aquí, y tal vez no, yo sé que no lo van a ver desde allá, pero básicamente lo que quiero compartirles aquí es una encuesta del Foro Económico Mundial en donde se le preguntó a la comunidad global qué veían que eran los mayores riesgos que se enfrentaba el mundo en una ventana de 2 años y de 10 años. En la respuesta de 2 años, básicamente, 5 de los 10 riesgos que ellos, ¿verdad?, que la comunidad del Foro Económico Mundial está identificando como los mayores riesgos,
tiene que ver con temas ambientales y con temas climáticos. Y para el año 2010, incluso vean cómo lo que está en verde son las respuestas ambientales. Vean cómo hacia el año 2010 prácticamente el top 5 de los riesgos que más se identifican tiene que ver con la parte ambiental y con los riesgos climáticos. Particularmente la posibilidad de que la estrategia de reducción de emisiones falle ante el cambio climático es incluso lo que van a poder ver ahí en la presentación, que es el mayor riesgo que se está viendo para 10 años, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es que a nivel de la comunidad global existe, ¿verdad? esa preocupación, y que definitivamente las organizaciones tienen que abocarse a atender el tema climático. Como les decía, ¿verdad? Una de las principales conclusiones de la COP27 lamentablemente es que el esfuerzo de mitigación que se ha hecho hasta el momento y las proyecciones futuras no van a ser suficientes para evitar que la temperatura global aumente por encima de los 1.5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es por decirlo así, la visión del IPCC en esta materia? Es que sí, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer, ¿verdad?, como humanidad un esfuerzo de seguir reduciendo las emisiones, pero lamentablemente los temas de adaptación y de gestión de daños tienen que ser parte de las agendas de las organizaciones, ¿verdad? Porque el cambio climático está aquí y vamos a tener que adaptarnos y gestionar todos los impactos que se derivan de él. Muy rápidamente, y esto, ¿verdad? Yo creo que a nivel de todas las organizaciones entendemos, ¿verdad?, cuál es esa relación entre la generación de emisiones y el cambio climático, ¿verdad? Básicamente, todas las operaciones industriales generamos, ¿verdad?, las emisiones de calentamiento global. Esas emisiones son las causantes del calentamiento global que genera el cambio climático, y finalmente lo vemos reflejado como el impacto a nivel del clima. Y lamentablemente ese impacto a nivel del clima es lo que se devuelve y repercute a nivel de impacto de las operaciones, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿a dónde es que las organizaciones podemos actuar ante un efecto global como el que estamos viendo aquí? Primero, en lo que tiene que ver con la generación de las emisiones, ¿verdad? Y eso son todas las operaciones que tenemos y que generan cualquier gas de efecto invernadero. De manera que ataquemos esa parte de la estrategia a nivel de mitigación, ¿verdad? ¿Qué hablamos de mitigación? Evitar emisiones, obviamente un sistema riguroso de medición, y lo que es la reducción y la neutralización de las emisiones remanentes. Hay un tema muy importante también aquí, ¿verdad?, en cuanto a la neutralización, y es que también lo que la comunidad global nos dice es que el concepto de compensación en realidad tiene que verse, ¿verdad?, como un esfuerzo final luego de haber hecho todo un proceso de reducción de las emisiones, ¿verdad? Y eso es lo que iniciativas como el Science Based Target Initiative y Net Zero están impulsando a nivel, digamos, global, ¿verdad? Que básicamente es mida sus emisiones y reduzca, ¿verdad?, las emisiones de una forma muy ambiciosa, de manera que cuando tenga que hacer una compensación, básicamente la relación entre reducción y compensación sea de un 90% de reducción y un 10% de compensación, no al revés, ¿verdad? Y que eso, ¿verdad?, yo creo que a nivel de país incluso, ¿verdad?, con el programa de carbono neutralidad, ¿verdad?, es algo pues que también, ¿verdad?, ha sido un aporte muy importante, muy significativo
en cuanto a la medición y la compensación de emisiones, pero sin duda hay que redoblar el esfuerzo en materia de reducción. Y finalmente, ¿verdad? Obviamente no podemos hacer nada con el calentamiento global, no podemos hacer nada con el cambio climático, pero lo que sí podemos hacer es cómo reaccionar ante ese impacto de las operaciones. ¿Cuáles son los impactos a las operaciones a los que nos vemos expuestos? Inundaciones, pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, mayor cantidad de eventos climatológicos adversos. Entonces, tenemos que incluir dentro de las estrategias de negocio un nuevo capítulo que nos permita adaptarnos y de una forma adelantada, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que hacer una gestión de riesgo, ¿verdad? Porque esos impactos que vemos ahí, tal vez hoy en día no los estamos sufriendo, ¿verdad? Pero necesitamos metodologías para poder identificarlos de forma adelantada para poder hacer todas esas medidas de adaptación de manera, ¿verdad?, que la gestión de daños o impactos que tengamos que hacer por el cambio climático sean cada vez las menos. En ese contexto climático, global y regional, en el cual pues nuestra organización está inmersa y básicamente, ¿verdad?, FIFCO opera en Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. ¿Verdad? Nos dimos a la tarea, bueno, ¿verdad?, entendamos un poco, ¿verdad?, qué tan relevante es FIFCO en el contexto de emisiones a nivel global. Y como pueden ver ahí, o sea, básicamente no llegamos a un 0.0002% de las emisiones globales que se generan a nivel mundial. Y esto, incluso les cuento esta anécdota, hace 15 días recibimos a un equipo de estudiantes de MBA de Estados Unidos y nos cuestionaba, ¿verdad? Bueno, ¿por qué FIFCO, ¿verdad?, o sea, está tan metido en el tema de cambio climático si en realidad lo que genera, o sea, aunque FIFCO eliminara el 100% de sus emisiones, no va a mover la aguja, ¿verdad?, en el tema de cambio climático. Y es cierto, ¿verdad? O sea, como lo pueden ver ahí. Sin embargo, esto en realidad a nivel de FIFCO, junta directiva, comité ejecutivo y en realidad toda nuestra organización, en realidad, ¿verdad?, lo vemos de cómo desde una operación tal vez regional pequeña en Centroamérica y Estados Unidos, cómo se puede dar, ¿verdad?, ese ejemplo a la comunidad internacional de cómo hacer toda esta gestión apropiada de la mitigación de las emisiones, la adaptación y la gestión de los impactos. Esto un poco ya para darles un poco ahí tal vez más de detalle, ¿verdad?, esas 85,000 toneladas que vieron en el gráfico anterior, que es lo que genera FIFCO anualmente en todas nuestras operaciones. Básicamente de esas 85,000 toneladas, 36,000 vienen específicamente del consumo de búnker y de gas LP para lo que son todos los procesos térmicos y de calentamiento. En segundo orden, 14,000 toneladas aproximadamente vienen del consumo de energía eléctrica que tenemos en todas nuestras operaciones y un número un poquito más por debajo de ese está relacionado con el consumo de diésel, gasolina y gas LP para lo que son los procesos de transporte. Y en cuarto orden tenemos el consumo de gas natural, que es el combustible que utilizamos nosotros de calentamiento en las operaciones de Estados Unidos. Entonces, teniendo claro, ¿verdad?, cuáles son esa cuantificación de las emisiones que genera FIFCO, es muy claro para nosotros saber a dónde tenemos que enfocar el esfuerzo de mitigación. ¿En qué? En sustitución de búnker, ¿verdad? Como, y ayer, para los que no estuvieron ayer hubo una plática muy interesante sobre el proceso de descarbonización, ¿verdad? Y cómo y a través de cuáles mecanismos
se puede ir hacia ese proceso de descarbonización de la economía, ¿verdad? Y propiamente en el caso de FIFCO lo tenemos claramente identificado, ¿verdad? Que es cómo vamos a ir haciendo nosotros la sustitución tecnológica de las calderas de búnker hacia, hacia combustibles renovables. Luego, todo lo que es el componente de electricidad, que lo estamos atacando a través de medidas de eficiencia energética y todo lo que tiene que ver transporte con movilidad eléctrica. Ahí no termina la estrategia de cambio climático, o más bien, hasta ahí era donde habíamos llegado nosotros hace 2 años, ¿verdad? Muy enfocados en la parte de mitigación. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? El componente de adaptación, que ya les voy a detallar más adelante, qué es lo que estamos haciendo en ese tema, y hacia adelante, ¿verdad? Cómo gestionar esos impactos a futuro. En la medida en que nosotros seamos más efectivos y nos preparemos mejor en esos procesos de adaptación, pues en realidad la gestión de impactos que nos va a tocar, pues va a ser muy pequeña. Y entonces, ¿verdad? Esos 3 elementos, mitigación, adaptación y gestión de impactos, son los 3 componentes que componen nuestra nueva estrategia, que es lo que pueden ver ahí básicamente, en donde esos 3 elementos, mitigación, adaptación y gestión de impactos, me va a permitir, a través de una identificación de riesgos climáticos, reducirlos y con eso tener una mayor resiliencia climática ante la situación que estamos viviendo y lo que viene, digamos, a futuro. Hay 5 elementos súper importantes en ese proceso de implementación, ¿verdad? Que nos tiene que llevar a esa condición de mayor resiliencia climática. Uno de ellos es el tema de gobernanza. Y en el tema de gobernanza es súper importante entender, ¿verdad?, cuáles son esos riesgos y esas oportunidades relacionados con el cambio climático. Y muy importante, cuál es el rol y la función que tiene cada una de las áreas de la organización en atender los diferentes componentes de la estrategia climática. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un área de cadena de abastecimiento, ¿verdad? Que es donde se dan la principal emisión de gases de efecto invernadero y que claramente tienen una responsabilidad directa en todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el proceso de emisión, pero también, ¿verdad?, hemos identificado a un jugador muy relevante dentro de nuestra organización, que es el área de riesgo corporativo, ¿verdad?, en donde ellos son los que, en conjunto con el área de sostenibilidad, pues van a venir a hacer ese proceso de identificación de cuáles son esos riesgos. El proceso propiamente de estrategia como tal, ¿verdad?, que es donde nosotros vamos a identificar cuáles son esos impactos, cuáles son esos riesgos, oportunidades, ¿verdad? También, obviamente, ¿verdad?, pueden surgir en ese proceso oportunidades, ya sea existentes en este momento o potenciales relacionados con el cambio climático. Y muy importante, la parte de planificación operativa y financiera, ¿verdad? En la medida en que nosotros logremos incorporar todos esos elementos de adaptación, gestión de los impactos y de mitigación en ese proceso de planificación operativa y financiera, pues nos va a poder, ¿verdad?, ir, digamos, a la velocidad que nosotros requerimos. El componente de manejo de riesgo, que ya se los comenté, ¿verdad?, que tiene que ver propiamente con la identificación de esos riesgos. Obviamente es un trabajo bastante complejo, pero al final, digamos, es la base y la evaluación de esos riesgos lo que me va a decir cuáles de esos riesgos son los prioritarios para terminar estableciendo cuáles son mis objetivos y metas. Y finalmente, cuáles son los planes o los programas que voy a implementar que me van a permitir alcanzar esos objetivos y metas.
Este es de forma muy resumida cuál es ese roadmap, ¿verdad?, que estamos viendo nosotros para el año 2030. Y tal vez lo que quisiera resaltar de acá son dos cosas. Uno, pueden ver en el eje vertical donde tenemos todos los componentes que tienen que ver con la mitigación, ¿verdad? Que esto es lo que les comentaba, lo que tenemos que seguir haciendo para reducir las emisiones. ¿Enfocados en qué? Se los mencioné: eficiencia energética, sustitución de búnker, movilidad eléctrica, y también no dejar de lado todo lo que tiene que ver con la restauración de hábitats naturales. Y en el componente de adaptación, que es lo que ven en el eje horizontal, básicamente lo que hemos identificado son cómo vamos a evaluar y a gestionar el riesgo climático, ¿verdad? Cómo vamos a hacer esa identificación para cada una de las operaciones, para cada uno de los negocios, para cada una de las geografías, ¿verdad? En realidad, pues es un trabajo bastante arduo, que incluso en este punto en particular hemos estado trabajando mucho con el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad?, que son ¿verdad?, el ente estatal referente, ¿verdad?, en cuanto a todos los eventos y fenómenos climatológicos, no solo el histórico, sino, ¿verdad?, que también ya ellos están trabajando a nivel de proyecciones futuras, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ese trabajo integrado con el Instituto Meteorológico Nacional. Lo que tiene que ver con preparación y respuesta ante emergencias, esto también es súper relevante. Yo sé que muchas de las personas que están en este foro no solo trabajan en el tema ambiental, sino, ¿verdad?, también en la parte de salud y seguridad, y los temas de preparación y respuesta ante emergencias climáticas, ¿verdad?, es un componente que también, ¿verdad?, estamos acostumbrados tal vez a prepararnos y responder ante un incendio, ante un terremoto, ¿verdad?, pero tenemos que también incorporar dentro de todos los protocolos de la empresa lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esa preparación y respuesta ante emergencias climáticas. Particularmente en dos de los negocios principales de FIFCO, ¿verdad?, que tenemos pues una gran dependencia sobre el tema del agua, estamos trabajando en una iniciativa que hemos llamado Master Plan de Agua. Yo sé que cuando tal vez a la gran mayoría, cuando uno habla de Master Plan, ¿verdad?, pensamos ¿verdad?, en el plan de desarrollo futuro de una planta de producción, ¿verdad?, de cómo va a crecer, líneas nuevas de proceso, etcétera. En el caso de FIFCO, ¿verdad?, y por este enfoque en estrategia climática, hemos incorporado dentro de ese master plan un componente específico de agua, ¿verdad? Porque sabemos que una de las principales impactos o afectaciones que vamos a tener en el cambio climático tienen que ver con el tema del agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar y gestionar esos impactos ante el tema hídrico? Muy importante para nosotros, ¿verdad?, cómo operar a nivel de nuestras operaciones de almacenamiento, transporte y ventas en un modo de inundación, ¿verdad? Y esto es algo que, digo, ¿verdad?, eso es algo que ya nos pasa, ¿verdad?, en los últimos años, ¿verdad? Vemos cómo viene una inundación en una zona, digamos, del país, nuestros camiones no pueden salir a distribuir producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿verdad?, vamos a operar en ese modo de inundación? El componente de infraestructura climática también súper relevante, ¿verdad?, en ese componente de adaptación, y esto es identificando esos riesgos climáticos a los cuales nos vamos a ver enfrentados, qué infraestructura tengo que tener ya lista, ¿verdad?, de manera que me defienda ante ese tipo de eventos. Y los últimos dos, que están más relacionados con la parte de aprovisionamiento, que tiene que ver con abasto ante catástrofe. ¿Y a qué nos referimos con esto? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en el negocio de alimentos, pues, ¿verdad?, usamos frijol y tomate, ¿verdad?, para producir nuestros productos. Entonces,
¿Qué pasa, verdad, si mi proveedor de frijol que está en Argentina, verdad, tiene algún impacto climático y no me puede proveer el frijol, verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros todos esos planes de adaptación de manera que no haya una afectación al negocio? Y ojo que el tema de estrategia climática, a ver, va más allá del tema ambiental propiamente, ¿verdad? Porque todo esto, ¿verdad?, que hemos hablado nosotros de adaptación tiene que ver con continuidad de negocio, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de forma aislada como un tema ambiental, pudiera ser que si dentro de la organización, ¿verdad?, no operan bajo un modelo de triple utilidad, pues se diga, bueno, no, es que es un tema, digamos, ambiental, pero no, ¿verdad? Es un tema de continuidad de negocio. Y también, ¿verdad?, cómo incorporamos todos los componentes de agricultura sostenible dentro de nuestro enfoque de cadena de valor. Y entonces, al final, todo eso sumado es lo que nosotros estamos viendo en FIFCO, que nos va a dar una mayor resiliencia climática. Les voy a compartir un video súper cortito que resume un poco pues todo esto que acabamos de conversar. Hoy no salió. El cambio climático es uno de los retos más importantes de nuestra era. El compromiso latente de FIFCO con el medio ambiente nos ha llevado a impulsar una estrategia de acción climática que nos permita administrar los riesgos a los que nos enfrentamos de manera sistémica. Mitigación, reducción y sustitución de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, eficiencia energética en nuestros procesos y restauración de hábitats naturales. Adaptación, preparación y respuesta ante emergencias climatológicas que nos permitan adaptar nuestros procesos para seguir operando bajo las circunstancias adversas del clima. Gestión de impacto, continuidad de negocio ante inundación y abastecimiento ante condiciones climáticas adversas. Ya hemos trazado la ruta crítica y nuestra agenda comprometida con hitos, proyectos y programas. Esta estrategia climática de FIFCO es nuestra hoja de ruta hacia la resiliencia climática. El clima está cambiando. Nosotros también. Ese es, en resumen, ¿verdad?, lo que en una página lo que tenemos nosotros como estrategia climática. Y si quisiera que se llevaran 3 o 4 cosas, ¿verdad?, básicamente, ¿verdad?, les diría incorporar, ¿verdad?, no solo los elementos de mitigación, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte de reducción, sino que vayan incorporando todos los elementos de adaptación y gestión de impactos. Y el cuarto elemento, ¿verdad?, tiene que ver con que no veamos esto como un tema ambiental aislado, ¿verdad?, sino que es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con la continuidad del negocio, con la sostenibilidad del negocio, ¿verdad? Y entonces al final, ¿verdad?, se vuelve un tema que tiene que ser de altísima relevancia para la organización. Como todos, sé que lo vemos diariamente, y bueno, y este año yo creo que ha sido todavía más evidente, ¿verdad?, para todos el cambio del clima, ¿verdad?, que hemos tenido. Y bueno, ¿verdad?, y en el caso de FIFCO, pues así como el clima está cambiando, pues nosotros también, ¿verdad?, vamos cambiando y nos vamos adaptando y gestionando todos estos impactos hacia el futuro. Muchas gracias.